elementos, componentes, ¿no? No se preocupe. Ya, muy bien. Entonces, vamos a analizar a los bacilos gram negativos fermentadores. ¿Ya? Y luego vamos a ver a los no fermentadores, que son menos comunes. Pero los que nos importan son los fermentadores. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Dentro de los bacilos gram negativos fermentadores, entendemos aquellos que, pues, como su nombre dice, son bacilos, tienen forma de bastones y son gram negativos. Eso quiere decir que son de color rosado. No. Son fermentadores porque son aquellos que consumen glucosa, tienen esa capacidad, ¿no? Pueden beneficiarse o pueden adquirir energía mediante el consumo de glucosa. Y los encontramos, pues, básicamente en todo lugar. Para empezar, en las hojas de tallo corto, por ejemplo. Ustedes habrán estudiado estas hojas de tallo corto en parásitos, ¿no? Habrán visto fasciolasis, metacercarias en hojas de tallo corto. Y los que han llevado, pues ya habrán visto. Ya, pero también aquí, pues, más que nada en la forma de regar las hojas de tallo corto, incluso frutas como las fresas, por ejemplo, siempre son, pues, en su mayoría regadas con aguas hervidas. Y estas tienen gran cantidad de bacilos gram negativos, pues en su mayoría es E. coli, ¿no? Que son las que nosotros más conocemos. También se encuentran en los lagos, las lagunas, donde aquí también encuentran parásitos como las amebas, por ejemplo, ¿ya? Pero también encuentran gran cantidad de bacilos. Los animalitos, que son grandes reservorios, ¿no? Los pollitos, los chanchitos, los carneritos, las vaquitas, que todos tienen, pues, gran cantidad de bacilos gram negativos. Y es de ahí que viene, pues, muchas veces la contaminación en la leche o en la carne del chanchito, del carnero, incluso en los pollos. Y nosotros somos un gran reservorio de bacilos gram negativos porque parte de nuestra microbiota intestinal, pues, es bacilos, son gran cantidad de bacilos gram negativos, en su mayoría E. coli, pero del grupo filogenético comensal, ¿no? Más que nada la A y la D, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo es que estas nos hacen daño? Para empezar, la estructura de la pared de las gram negativas, ¿no? Ya sabemos que tienen, ¿qué cosa? Lipopolisacáridos, ¿no? Y su capita delgada de péptido de carbono. Entonces, lo que nos importa ahora son los antígenos O, ¿no? Y los lípidos A, que son los que le confieren los mecanismos de virulencia que favorecen, pues, el ataque, elevación del sistema inmune. Y sumado a eso, pues, la formación de biofilm. Hablaban la primera semana de bacteriología cuando vieron estructura bacteriana de los pilis, las fimbrias, ¿no? Y que esos favorecían la adherencia en zonas rígidas, ¿no? Sin embargo, estos pilis también favorecen la adherencia en nuestro organismo, formando comunidades microbianas intracelulares, pues, que luego se vuelven reservorios de patógenos en nuestro organismo. Así es como reconocemos antígenos somáticos O, ¿no? Donde están, pues, los lipopolisacáridos, y es más que nada para todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la bacteria, ¿no? Aquí todos hemos llevado inmuno, entonces sabemos que el soma corresponde, pues, al cuerpo bacteriano, entonces por eso son los antígenos somáticos O. Y los antígenos flagelares H, ¿no? Que van respecto a los flagelos básicamente de E. coli, ¿no? Que es flagelado, Klebsiella, que son, pues, termolares. Y los antígenos de la envoltura o la cápsula, que son los antígenos K. Entonces el soma, antígeno O, antígeno flagelar H, y el K es la envoltura, ¿no? Entonces los antígenos K, que representan a la cápsula, la envoltura bacteriana, que son, pues, grandes factores de virulencia. Aquí nos dice que cuando la cápsula K recubre, pues, al soma, bloquea la aglutinación con antisueros específicos porque no se pueden reconocer directamente al cuerpo, que está, pues, protegido por el antígeno K, que es básicamente la cápsula, ¿no? Entonces, usualmente una ebullición a 100 grados por 15 minutos destruye al antígeno K y desenmascara los antígenos somáticos. Sin embargo, esto no funciona cuando tenemos bacterias que producen esporas, ¿no? Entonces, aquellos bacilos esporulados, pues, no resisten, o bueno, resisten más allá de la ebullición y continúan con su cápsula, o sea, no hay forma de sacarles la cápsula. Y también es llamado, pues, el 6 de virulencia, ¿no? Que es en Salmonella básicamente. Entonces, las enterobacterias, que es la familia a la que pertenecen nuestros bacilos gram negativos, son las bacterias patógenas más comunes. La mayoría de las infecciones
son por estas enterobacterias. Son bacilos cortos, gram negativos. En algunas ocasiones, dependiendo de la codificación genética de los bacilos, los van a ver en forma de cocobacilos. Algunos presentan cápsula, no esporulan, y los que esporulan son especies que no las vamos a ver. Algunos son móviles, otros son inmóviles, y esto lo vamos a ver en las pruebas bioquímicas. Y la mayoría son aerobios y también son anaerobios facultativos. De hecho, E. coli desarrolla mejor en condiciones de dióxido de carbono, sin embargo, en condiciones de aerobiosis también tiene un desarrollo pues estupendo. Los fermentadores de glucosa, ¿no? Que son básicamente lo que les decía, por eso se llaman fermentadores, porque tienen la capacidad de consumir la glucosa y forman ácido y producción de dióxido de carbono, ¿no? Y en su mayoría algunos producen ácido sulfídrico, que es con una coloración negra. Son catalasa positivos, y hay un poquito que se va a confundir porque de hecho todos el examen pasado, el examen parcial, la mayoría me ha traído la placa de bacilos gram negativo para decirme que era estafi, pero las placas que trajeron eran colonias grisáceas, eran oscuras, ¿no? Entonces eran unos bacilos gram negativos y ustedes lo han visto como si fueran estafi. Entonces ahí un poquito vamos a enfatizar en lo que es la diferenciación, porque estos también son catalasa positivos, ¿no? Entonces, para diferenciarlos con estafi, más que nada el color, básicamente. Y son oxidasa negativos y tienen la capacidad de reducir nitratos a nitritos. Esta capacidad, la mayoría de las enterobacterias, de hecho todas, pero no se escapan los cocos, algunos enterococos, incluso algunas especies de streptococos también degradan el nitrato a nitritos. Entonces, usualmente en las infecciones urinarias se ve, ¿no? O sea, tiene nitritos positivos, allá, es un bacilo, pero no necesariamente no es una regla que se cumpla pues, al 100%. Entonces tienen esta capacidad, sí, pero no es única o exclusiva de las enterobacterias. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, vemos. A ver, cuando somos neonatos, ya, y digamos, tenemos canal del parto colonizado con E. coli, lo más común es tener una meningitis neonatal por E. coli, o cualquiera de los grupos filogenéticos a los que pertenecen. Las bacteriemias también puede ser por Salmonella typhi, ustedes saben que es un bacilo gram negativo que tiene la capacidad de generar pues sepsis, bacteriemias. E. coli también, Klebsiella, en su mayoría Klebsiella pneumoniae, y Proteus, ya sea Mirabilis o Vulgaris, tienen la capacidad de generar bacteriemias. También están en los abscesos hepáticos, puede ser Klebsiella o infecciones mixtas en el caso de que ya hay pues muchos morfotipos bacterianos que están ya colonizando a nuestro paciente y en este caso generando pues una infección mixta. En el abdomen podemos encontrar a E. coli y a Klebsiella, ¿no? Que son más que nada de segmento yeyuno. No tanto duodeno, no tanto ilion, sino es más que nada yeyuno. Y es en ocasiones muy común encontrar a estas cepas que son comensales en nuestro intestino siendo parte de infecciones, por ejemplo, urinarias en nosotros. Entonces, si es que por A o B tenemos una mala higiene, en especial las mujeres, podemos llegar a contaminarnos con nuestras propias cepas de E. coli o de Klebsiella. Ahora, el tracto respiratorio bajo, pues más que nada Klebsiella, y Enterobacter se ha visto muy poco, pero es más que nada Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Entonces, este patógeno bacilo gram negativo le sumamos al Staphylococcus aureus y al neumococo, ¿no? Y ahora un bacilo más que es Klebsiella pneumoniae. Y ya aquellas que pues generan cuadros de EDA, ¿no? Que es la enfermedad diarreica aguda en un 60-70%, Salmonella, todas las especies, Shigella y las E. coli enterohemorrágicas. Y ya para el tracto urinario tenemos las E. coli, más que nada las del grupo B2, que son las uropatógenas, Proteus mirabilis, vulgaris y Klebsiella pneumoniae, también siendo causante de las infecciones del tracto urinario, un 70-95% incluso. Entonces, podemos ver las causantes de enfermedades del tracto urinario en diarreas desentéricas, sanguinolentas, en heridas también se las pueden ver contaminando, también son causantes de meningitis y originarias de sepsis, ¿no? Estas son nuestras botellas de hemocultivo para poder hacer la investigación específica, ¿no? Cada botella es exclusiva para anaerobios, aerobios e incluso se pueden agregar botellas para buscar hongos o micobacterias. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a hemocultivo. Entonces, todas estas infecciones pueden ser causadas por bacilos gram negativos. Cualquier infección en sí puede estar causada por un bacilo gram negativo. Como lo vemos en el gram, habíamos dicho que son bacilos por gram negativos.
Entonces son bacilos pequeñitos, pero son rosados. Entonces basta con ver eso para nosotros decir que estamos frente a un bacilo gram negativo. Entonces, son oxidasa negativo, vamos a ver aquellos que sean oxidasa positivo, pero estos son oxidasa negativo. Y el medio de cultivo primario, en general, es el agar sangre. ¿Cómo los vamos a ver en agar sangre? Pues van a ser cepas que tienen colonias grandes, grisáceas, mucosas, ¿no? Y la característica principal es que son oscuras. O sea, tú las vas a ver plomas, no las vas a ver blancas, brillosas, no. Son plomas y son grandes y en ocasiones pues son mucosas dependiendo de la cepa con la que nos encontremos. ¿Cuál es su medio selectivo? Es el agar macón. Entonces, si tú ves crecimiento en un agar macón, digamos que hayas sembrado una orina, tú ves crecimiento en agar macón, ya sabes que estás frente a un bacilo gram negativo, porque en el agar macón no crece otra cosa que no sean bacilos gram negativos. Y en base a sus componentes, ahora lo vamos a ver, se puede clasificar. Entonces, como vemos en la imagen, son colonias mucosas, ¿cierto? Esas colonias mucosas pertenecen a Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae, al ser capsulada, tiene esa capacidad de producir bastante moco. Entonces en las placas se ven realmente muy bonitas, pero para el paciente no es así. Cuando vemos a Klebsiella sí tenemos que de alguna forma u otra preocuparnos un poco, no dependiendo de la zona donde la aislemos básicamente, pero son mucosas. Entonces en condiciones normales una Klebsiella siempre va a ser mucosa, siempre. Entonces tú abres tu placa, ves mucosidad, piensas inmediatamente en una Klebsiella. Sin embargo, se van a chocar con cepas de E. coli que tienen modificaciones genéticas por plásmidos, en fin, que tienen ya síndromes de hipermucosidad. Entonces se van a parecer tanto a una Klebsiella, pero cuando tú ahí les llegas tu prueba de identificación bioquímica, va a salir una E. coli. Entonces va a ser algo tan contradictorio la primera vez que lo aíslen, que se van a sorprender, incluso van a querer repetir la prueba bioquímica. Pero es así, o sea, simplemente es una E. coli que está mutada y es por eso que ha producido más viscosidad. Ven, ya que está nuevamente nuestro agar macón. Entonces tenemos aquí cepas que pueden ser mucosas y cepas pues como esta, ¿no? Que pueden tener colonias pequeñitas. Entonces, por ejemplo, Enterobacter es una bacteria que nos produce colonias lactosas positivas o rosadas, pero tienen forma de picaroncitos. Entonces ustedes van a ver a la colonia de Enterobacter y va a tener un huequito adentro como efectivamente si fuera un picarón. Y ahí ya van a poder distinguir. Luego está nuestro medio que es el XLD, donde también se aíslan bacilos gram negativos, pero esto más que nada en muestra fecal, ¿ok? Más que nada en muestras fecales. Luego está el XLD mismo, pero este XLD es como una lactosa positiva. Y este de aquí es como una lactosa negativa. Ahora, estos puntitos negros que están viendo aquí, ¿ya? Son colonias que producen hidrógeno sulfurado, H2S o ácido sulfídrico, como quieran llamar. Entonces, por esas características también lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver en la siguiente PPT qué tienen nuestros agares que dan estos colores, que dan esta producción de ácido sulfídrico. Luego está nuestro agar SS, ¿no? Que también nos permite ver colonias rosadas y aquellas que producen ácido sulfídrico. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, en gran cantidad de hidrógeno sulfurado. Y nuestras colonias redonditas. Entonces, ya por estas características, nosotros ya vamos a poder, cuando lleguemos a estos temas, identificar qué bacteria es, qué patógeno puede ser, cuál no, dependiendo de la zona de la muestra. Y este es nuestro EMB. Este EMB que produce el brillo metálico característico por los componentes que ahora vamos a describir. Entonces en el EMB lo vamos a ver así, pero el EMB más que nada lo hacemos para control alimentario, ¿ya? Entonces, cuando queremos buscar contaminación en las comidas o en el agua, usamos el EMB para poder clasificar rápidamente contra qué bacteria nos encontramos. Nuevamente nuestro XLD, pero estas colonias se ven mucho más pequeñitas. Este XLD ven que en su mayoría es lactosa negativa, pero tiene unas cuantas lactosas positivas. Y nuestro SS también. Y nuevamente el EMB, esta vez por adelante, para que puedan observar el brillo metálico. Entonces, en placa nosotros primeramente los identificamos y luego vamos a sospechar de tal o cual bacilo. Para identificar cuál o tal es, necesitamos hacer pues
básicamente nuestras pruebas bioquímicas. Y ahí aquí está el CLEP, que también nos ayuda con el cambio de color. Y para eso necesitamos, como les decía, nuestras pruebas bioquímicas. Entonces, en base a lo que me den estos 4 tubitos, básicamente, yo voy a poder decir, es un E. coli, es una Klebsiella, es un Proteus, es un Citrobacter, es un Enterobacter, es una Salmonella, una Shigella, una Euromona, ¿no? Entonces, de todas las cepas que ustedes ahora tienen que conocer, pero las vamos a ver poco a poco, tranquilos. ¿Ya? Entonces, estas pruebas bioquímicas no se evalúan por separado. Ya usualmente en semestres anteriores siempre he visto que le toman fotos solo a uno y al resto pues totalmente distinto. No, todas se evalúan por juntos, ya por separado no se ve. Entonces las 4 o las 5 en caso de tener se evalúan juntos. Y todas ellas dan un patrón bioquímico exacto para nosotros poder decir sí, es esa bacteria. ¿Bien? Entonces, primero tenemos al TCI, que es este de aquí, el anaranjadito, ¿ven? Entonces, se dan cuenta, chicos, el TCI tiene una altura específica, ¿ven? No está así hasta abajo como este, por ejemplo. O este está más alto, ¿ven? Entonces, el TCI tiene ciertos componentes que dan todas estas reacciones. Entonces, vamos con el TCI. El TCI se llama así porque es triple sugar iron. Entonces, son 3 azúcares y hierro. Entonces, ¿cuáles son los 3 azúcares? En el fondo está la glucosa, al centro la sacarosa y en el pico la lactosa. Entonces esos son los 3 azúcares: glucosa, sacarosa y lactosa. Ahora, el hierro, ¿dónde lo encontramos? Está en todo el agar. ¿Qué componente tiene? Este tiene el TCI, tiene sulfato de hierro y amonio, que frente a aquellas bacterias que son reductoras del sulfato, que tienen sulfatasa, van a producir ese ácido sulfídrico o hidrógeno sulfurado, que es la coloración. Que lo vemos aquí, ¿ven? Entonces, aquí por ejemplo, veamos este primer tubo. ¿Qué había en el pico? Lactosa. Al centro, sacarosa. En el fondo, glucosa. Entonces, ¿qué decimos? Que esta bacteria ha consumido la lactosa, la glucosa y la sacarosa, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Primero, por el fondo, si ha consumido glucosa, es una bacteria fermentadora. Y es una lactosa positiva, porque tiene la capacidad de consumir la lactosa. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo así por encimita primero. Luego está aquí, al fondo está amarillo, entonces es glucosa y es fermentadora. Pero el pico está rojo. Entonces, ¿consume lactosa? No. No. Entonces podríamos decir que es una lactosa Negativa. Ahora aquí, ven, el pico está Normal. entonces es lactosa negativa. Sí. Asumimos que, porque estamos viendo las fermentadoras, nuestro fondo es amarillo, pero ha producido hidrógeno sulfurado, ¿no? Entonces, es una bacteria que tiene sulfatasa que ha podido reducir, ¿no? El sulfato de hierro y el amonio. Y este de aquí, ¿ha consumido la glucosa? No. Tampoco la lactosa. Entonces, en este caso ya veríamos un no fermentado, pero todavía no vamos a entrar en los no fermentados. Luego está el IA. El IA tiene básicamente glucosa, lisina y hierro. Entonces, la proteína fermentadora es la lisina. El azúcar, el carbohidrato es la glucosa. Y aquí también se ve hidrógeno sulfurado porque tiene pues citrato de hierro y amonio. Entonces, el TCI tiene sulfato, pero el IA tiene citrato de hierro. Y los dos tienen amonio. Entonces, ¿cómo vamos a ver al IA? Básicamente eso. Entonces, el IA tiene 2 básicas funciones: o descarboxila o desamina. ¿Ya? Entonces, cuando lo vemos más moradito, descarboxilación. Y si lo vemos rojito, desaminación. ¿Ya? Y si vemos pico morado, fondo amarillo, es LIA negativo. ¿Ok? Y también vamos a ver la producción de hidrógeno sulfuro. Vamos con el más fácil, que es el citrato. El citrato solo tiene un azúcar, que es el citrato de sodio, básicamente. Entonces aquí solo va a haber un cambio de color por su indicador, que es el azul de bromocresol. Entonces, ¿cómo vamos a ver? O es solo verde o es azul. ¿Ya? Cualquiera de esas reacciones. O es positivo cuando es azul o es negativo. Nada más.
Y esto se da por las bacterias que tienen citrasa, ¿no? Citrasa o citratopermeasa, que hace que se produzca oxalacetato y piruvato para poder hacer que el indicador, que es el azul de bromocresol, migre, cambie de color y se vuelva azul. ¿Ya? Vamos a ver de hacerles la PPT. El verde es el citrato. Ajá. Y el azul de bromocresol. El de bromocresol, bromocresol también, es válido. Es el citrato de sodio, solo tiene citrato de sodio. Y el zinc. El zinc, que es un medio semisólido que nos sirve para ver, como sus siglas nos dice, S de hidrógeno sulfurado, I de indol y la M de movilidad. Entonces, el hidrógeno sulfurado nos sirve porque este medio tiene también citrato de sodio, o bueno, citrato férrico y amonio, para ver la producción de hidrógeno sulfurado. El indol, ¿por qué? Porque este medio es rico en triptófano, y aquellas bacterias que tienen triptofanasa pueden degradar el triptófano y hacer que se produzca el anillo benzoico, que es pues básicamente la reacción de indol. Y para la movilidad tenemos el agente que es semisólido, que nos permite ver si la bacteria se ha trasladado o se ha quedado estática, ¿no? Aquellas que se mueven en el zinc son móviles, eso quiere decir que son flageladas. Muy bien. Entonces lo vemos aquí, ¿ve? Entonces cuando es inmóvil vamos a ver nuestra cita única de puntura en el zinc. O sea, no se va a mover, se va a quedar ahí. Pero cuando es móvil vamos a ver turbidez en el medio. Cuando hay producción de indol se va a ver rosado con la ayuda de nuestro reactivo de Kovacs. Pero si no, se va a ver transparente. ¿Ok? Igual la movilidad. Y también produce hidrógeno sulfurado. Y por último, el caldo urea, que es básicamente rico en urea, y aquellas bacterias que tienen ureasa tienen la capacidad de desintegrar la urea y se vuelve rosado. Es eso nada más para el agua. Vamos a volver a hacerlo, a ver, uno por uno. Ya vamos a poner la otra. Nada más. Papayita, nada más. Tenemos más o menos que se parece al monitor. Su inhibidor es el desoxicolato de sodio. Y sus carbohidratos son la silosa, lactosa y la sacarosa. ¿Ya? Y su forma de funcionar es bastante interesante cuando se empieza a degradar la silosa. Y también tiene citrato férrico y tiosulfato de sodio. ¿Ven? Entonces es rojito. Y aquí es diferente, porque las lactosas positivas se van a ver de color amarillo, porque el rojo fenol está virando. Pero, ¿cómo? Ya. Sí, claro, porque aquí son lactosas negativas que producen hidrógeno sulfurado. Pero si fuera una lactosa positiva, lo vamos a ver de color amarillo. Entonces, SS más CONK, lactosas positivas, rosadas. Pero para el XLD, las lactosas positivas son amarillas. McConkey, SS, lactosas negativas, incoloras. Pero para el XLD van a ser rojas, ¿no? El medio va a estar rojo porque igual la colonia es incolora. ¿Cómo es? Pero el medio va a estar... Lactosa positiva es amarilla, ¿no, profesora? Lactosa positiva es amarilla acá y negativa. Las negativas, o sea, es como el medidor, ¿no? El positivo es amarillo, pero el negativo es alcalino, ¿cierto? Sí, pero aquí- Igual aquí, el positivo se va a volver amarillo, pero el negativo se va a quedar alcalino, entonces se va a quedar del mismo color. Ahí, alcalina, lactosa tiene el mismo color, entonces, ¿no? Es el mismo rosado. ¿Cómo que están, ves? Entonces, el SS, aquí sí le vamos a ver rosadas a las lactosas positivas e incolores a las negativas. Pero en el XLD las vamos a ver amarillas. Y si son negativas, se van a quedar del mismo color del medio, nada más, y van a crecer colonias incoloras. Sí. ¿Ok? Muy bien. Permiso. No. Ya, y ahí está nuestra producción de hidrógeno sulfurado básicamente. Entonces, SSXLD nos sirve para ver hidrógeno sulfurado. McConkey no, porque no tiene citrato férrico ni tiosulfato de sodio. Está el MB, ¿no? El característico brillo metálico. Indicador, eosina y azul de metileno. Inhibidor, eosina y azul de metileno. ¿Qué tiene el agar? Solo tiene eosina y azul de metileno. ¿Cuál es el carbohidrato? Lactosa y sacarosa. Entonces, cuando actúan los dos, la eosina y el azul de metileno, se tiene la capacidad de degradar ambos, se produce lo que es el brillo metálico. Y esto es característico de E. coli, ¿ya? Básicamente. E. coli. Pero no es
produce brillo metálico. Conforme vayamos estudiando bacteria por bacteria, vamos a ver sus características. ¿Okay? Entonces, brillo metálico y pueden tener sus lactosas negativas o positivas de color morado o de color rosado. No es específico en el MB y el brillo metálico característico. ¿Ve? Entonces, en base a la fermentación de lactosa tenemos rápidas positivas, lentas y positivas y negativas. ¿Ya? Esto más que nada para los métodos de incubación que todavía conservamos. Sin embargo, alguna bibliografía dice que no existen las positivas lentas, que no existen las positivas rápidas, sino un cambio genético estructural propio de la bacteria. Entonces, las positivas, E. coli, Klebsiella, Enterobacter. Citrobacter, Serratia y Providencia, que de ellas solo vamos a ver a Serratia, Providencia no. Y las negativas, Salmonella, Shigella, Proteus, hay que agregar Aeromona porque la vamos a ver, Edwardiella y Yersinia no los vamos a ver. ¿Ya? Entonces, son algo de 8 o 9 cepas que tienen que memorizar básicamente. ¿Qué es eso, Miso? Ya te asustando ya. Y la identificación bioquímica. Entonces, ya hemos visto el TCI, ¿cierto? ¿Qué tiene arriba? El centro, el fondo, miren, para hacer la lectura del TCI tenemos que verlo en base a su fermentación. Entonces, el pico está amarillo es, claro, come la lactosa. Entonces es una lactosa positiva. Pero ¿cómo se lee el tubo? A. Entonces sería A sobre A porque el fondo también es Ajá. amarillo. No entendí. Ya. Tranquilo. Giorgio. Mucha información. Me trauma. Ya. A ver, entonces aquí está nuestro tubo. ¿Ya? Sí. Entonces aquí está su piquito. ¿En el piquito qué hay? Lactosa. Al centro y al fondo glucosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenía nuestro medio? Sulfato de hierro y amonio, ¿cierto? ¿Qué más tiene que tener un indicador, cierto? Para que se cambie de color. Y ese indicador es el rojo fenol. Rojo fenol, pasa Entonces, rojito. cuando nuestra bacteria es una lactosa positiva y se come la lactosa, se vuelve amarillo. ¿Y cómo se interpreta eso? Ácido. Entonces le ponemos A. Pico amarillo, pico ácido. ¿Y el fondo cómo está? Igual. Amarillo ácido. Es por eso A que sobre A. A sobre A. Gas. Ah. Ácido. ¿Y el gas, Miss? Ácido sobre ácido o todo amarillo. ¿Ok? ¿Y gas? Y el gas es la producción que tienen pues algunas bacterias para generar gas, ¿no? En este caso la mayoría que produce son Klebsiella, E. coli no. Pero que van a ver un poco de gas, así como veíamos en el TCI la anterior BPT que el medio estaba un poco arriba, ¿se acuerdan? No. Sí. ¿Sí? Bueno, que estaba más arriba. Explotó, Miso. Jiji. Cuando salgo se apaga. Mucha información para la... Sí. ¿Guamas? Dios. Allá. Esta parte donde se levanta el medio es producción de gas. ¿Ven? Y aquí el medio está partido incluso. Entonces cuando está el fondo es gas y cuando está el medio es dióxido de carbono, ¿ya? Pero no va a ser tan exquisitos, entonces producción de gas. ¿Ya? ¿Y después en el final? Después, Después. No. vamos. ¿Qué es esa cosa? Yo no quiero. Me retiro. Entonces, listo. Ya, ahora, también está el A sobre A porque todo es amarillo, pero con producción de hidrógeno sulfurado que es negrito, ¿cierto? Luego está, ¿no?, el A sobre K, ¿no?, que es ácido sobre alcalino. La K es alcalino. Entonces, ¿qué sería? Pico amarillo, fondo rojo. Eso significaría que consume lactosa, pero no consume glucosa. ¿Y la sacarosa? Las sacarosas, como está al centro, es difícil de identificarla. Así que usualmente cuando se consume glucosa también se consume sacarosa. Entonces, si va a ser ácido... Solo se basan en la lactosa y en la glucosa, básicamente. Está bien, es porque Y no aquí, tiene por nada. ejemplo, es K sobre A, ¿cierto? Entonces ahí pensaríamos que es una lactosa negativa, ¿cierto? Entonces vemos ese TCI puede ser Shigella. Glucosa positiva. Ahora, este TCI que tiene hidrógeno sulfurado, pero es K sobre A, ya no nos hace pensar
ocurre una shigella, porque shigella, por ejemplo, no produce hidrógeno sulfurado. Salmonella o proteus podrían ser. ¿Okay? Y en base a lo que produzca su TCI, ustedes empiezan a guiar. Primero con el TCI. Luego también están aquellas que son lactosas negativas, pero fermentadoras y producen gas e hidrógeno sulfurado. Y los no fermentadores, pues se verían tal cual, ¿no? K sobre K. Alcalino todo. No se degradó nada, no se consumió nada, ni glucosa, ni lactosa. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces vamos con el LIA. El LIA igualito. Igual. Es importante ver el fondo, ¿ya chicos? Cuando agarren sus TCI, vean que sea un TCI que tiene una altura de aproximadamente 3-4 centímetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitan evaluar esos azúcares. Si su TCI está como el LIA, que ven aquí, que no tiene fondo, no hay seguridad. ¿Dónde vas a evaluar la glucosa, la lactosa? Entonces tiene que tener un fondo adecuado. Y un pico decente también, porque si no, no van a ver. Entonces, para el LIA, ¿qué decíamos que tenía el LIA? Glucosa, lisina, citrato de hierro y amonio. ¿Y cuál es su indicador? Amonio. Lo mismo que no me Eran los mismos. ¿Ya? El púrpura de bromocresol. Púrpura. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos? Cuando hay este medio se vuelve más moradito, se dice descarboxilación. ¿Y quiénes descarboxilan? E. coli, Klebsiella. ¿Por qué? Porque tienen la enzima lisina descarboxilasa, que tiene la capacidad de descarboxilar la lisina. No, Los que tienen ya fue. pico rojo, fondo, pico rojo más que nada, ¿no? Y todo se vuelve rojo, es desaminación. ¿Quiénes hacen eso? Proteus, Morganella, Providencia, que tienen la enzima lisina desaminasa. Entonces tiene la capacidad de desaminar la lisina y se ve todo rojito. ¿Ok? Ya más adelante vamos a entender cuál es el proceso metabólico que sirve, ¿ya? Pero por ahora sus componentes nada más. Luego está el pico morado y el fondo amarillo, que se llama o se denomina LIA negativo. Pico morado, fondo amarillo. Entonces, para el LIA vamos a describir tres básicamente: descarboxilación, desaminación y LIA negativo. Pico morado, fondo amarillo. ¿Sí? Y ahí es cuando solo se consume la glucosa. Pasando y tengo que ir a... De ser buenas tardes. Uy. Uy, licenciado comida. Dele. Es que si no, que la carrera está acreditando, ¿ya? Y somos un grupo de docentes que está encargado de la acreditación. También está el licenciado. Carboxilación, desaminación y LIA negativo. ¿Ya? Solo esas tres reacciones, ¿ok? Sol. Una duda en la PPT 10 de desaminación y LIA negativo, pero yo lo veo igual. No, la desaminación es rojita, solo que en la pantalla no se ve bien. ¿No van a sembrar su cepa, por favor? ¿Nos podemos ir? No, tienen que trabajar. No. Lo que son CLET y MB, ¿ya? Y estos tubitos que ven acá son pues DSI, días y citatosina. Vamos a trabajar, creo que Bob por Power también, porque ha llegado el medio de ese otro. O sea, son como 5 o 6. En sí son como 12 o 15 pruebas de esto. Wow. Nosotros trabajamos las más comunes nada más. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Pero podemos agregar Bob Power que serían 5 ya. BP, 5. Pero en realidad son pues como 12 o 15, incluso 20. Yo les voy a mostrar para que ustedes miren la idea. Para que tengan una idea. Pero no trae mis guantes, ¿no? Ah, profe, ¿qué es eso? No se asusten, ¿ah? ¡Hala! Bien, chicos. ¿Qué fue? Nosotros acá tenemos, mira, si ustedes buscan, acá está, por ejemplo,
¿Dónde está? TSI por ahí debe estar. ¿Dónde está? Por ahí. Por ahí sí están. TSI. Acá está el Bob Esposcado, lo que les digo. Lisina descarboxilasa. ¿Ves? O sea, todas estas. Acá también citatosimos, ¿ves? Citatosimos, TSI, acá está. O sea, en realidad tendríamos que dosarnos todas estas características para que tú tengas el nombre de la bacteria. Pero, o sea, acá tenemos como 20 o 30. Pero en realidad las más comunes son hasta 4 o 5 nada más. O sea, con 4 o 5 pruebas, tú tienes el nombrecito de la bacteria. Que es suficiente, por eso es lo que vamos a trabajar acá. ¿Qué dice? Citrato y urea son Urea. estría, o sea, vas a solamente estriar en la parte superficial, ¿ya? Puntura dice, ¿no? ¿Cuáles son punturas? Solamente ingresar, nada más, ¿ya? Y cuando es estría y puntura es ingresamos y salimos, estriamos. ¿Entienden? Ya, otra vez. Ya mira, TSI, Liga, ¿qué más? No, citrato y zinc nada más, ¿ya? Citrato y zinc. Ya está. Cada uno tiene su cubito así. Ahí está. En las placas de agar sangre y las placas de McConkey, ustedes ya saben cómo sembrar. Lo mismo nada más, ¿ya? Lo mismo que va a haber acá. Por ejemplo, ¿qué dice el TSI? Estría y puntura. Y puntura. O sea, tú tienes acá tu piquito así, ¿cierto? Estría y puntura, ¿cómo sería? Primero hacemos la Meto. puntura Y y al luego. salir, estría. Allá. Ah. Se acabó. O sea, meto, salgo y. De nuevo, ¿vieron? De nuevo, mira. Primero, mira. Puntura, regresas por el mismo lugar y estrías. Allá. Ay, ya. Se acabó. Estoy gozando. Día, ¿qué dice? Igual. Día. Igual. Igual. Vamos así y al salir, estría. Ya. Las hijas. Citrato, ¿qué dice? Este. Como es el citrato también está en piquito, ¿cierto? Sí. Entonces solamente en la parte superficial nada más haremos la Ay. ¿Y el zinc? ¿Mm? Entendí que era feo. Eso sí entiendo. El zinc es un medio que está solamente así, ¿cierto? El amarillito que tienen ahí. Medio líquido. Es semisólido. Semisólido. Ajá. Lo que vamos a hacer solamente es puntura. Ingresamos y retiramos por el mismo lugar nada más. No hay que hacer 2 o 3. Hay otras técnicas que incluso hacen 2, ¿ah? Pero todavía no nos vamos a confundir. Solamente lo que van a hacer es solamente una puntura nada más, ¿ya? Ya me compré ese. Ya. Ese que inicia. Entonces, ahorita hay que separarnos las